Camino despacio por el borde del Mercado de la Merced, Ciudad de México, un sábado a las 14:20, mientras la lluvia recién caída deja ese olor a tierra mojada que sube pesado desde los charcos. Las lonas plásticas chasquean con el viento. Los puestos rebosan de mangos, chiles, cilantro húmedo, pilas de frijol a granel. El metal de las monedas tintinea, como si alguien estuviera sacudiendo una lata llena de recuerdos viejos. Desde la sube blindada, vidrios cerrados, aire a 21 de gesso, cuero negro, silencio de museo, miro un mundo que desde hace años aprendí a mantener a distancia. Entonces la veo. Una mujer joven, piel tostada por el sol, manos ennegrecidas de grasa, contando monedas de a una. 1, 2, 3, hasta 47. Se llama Aisha, lo escucho cuando el vendedor le escupe el nombre con burla. Mecánica de calle, paga con centavos, suelta otro. Se ríen y el coro del mercado se tuerce en una mueca. Yo, Camila Andrade, 38, CEO de una red de concesionarias de lujo que nació peleando en salas de juntas, no parpadeo. He visto demasiadas veces este cuadro. Pobreza convertida en postal pintoresca para turistas, miseria usada de fondo para selfies. Pero hay un gesto que me rompe la mirada pulida. Aisha aprieta la mandíbula, mantiene la espalda recta, y la lágrima que debería caer decide quedarse en los ojos, firme, obstinada. No pide descuento, no pide perdón, solo respira, paga y recibe el cambio como si recogiera un trozo de dignidad que alguien tiró al suelo. Apago la música, un jazz suave que ya no escuchaba, y bajo un poco el vidrio. El aire cargado de comino, gasolina y tortilla caliente me invade la nariz, y algo que no sé si es memoria o simple humanidad me empuja a quedarme. No te metas, dice esa voz que me salvó millones y me costó personas. A 2 cuadras detrás de esas fachadas de vidrio donde mis marcas brillan bajo luces blancas, yo soy intocable. Aquí, entre gritos y regateos, soy una mujer más mirando a otra sostenerse para no quebrarse. El vendedor le lanza el cambio como quien lanza migas a un perro. Aisha no recoge con prisa. Abre la palma, ordena las monedas, guarda con cuidado. Me mira sin pedirme nada, y en esa fracción de segundo me veo a mí misma hace 15 años, cuando decidí que confiar era un lujo demasiado caro. El claxon de una combi me saca del trance. Yo también debería avanzar, pero no avanzo. Siento que si arranco ahora, algo se oxidará para siempre dentro de mí. Quiero saber de ti. Comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Horas después, la noche cae sobre el centro histórico y las luces de neón tiñen de rojo y azul las fachadas coloniales. Afuera del Palacio de Minería, se organiza la Exposición Internacional de Autos Clásicos 2025. Yo, con mi vestido negro de seda y tacones que resuenan como campanas de guerra sobre el mármol, camino entre Ferraris de 1960 y Mustangs restaurados con pintura espejo. Las copas de vino tintinean, los flashes de las cámaras dibujan sonrisas falsas, y las conversaciones flotan llenas de cifras, inversiones y apellidos ilustres. Estoy en mi reino, el lujo blindado, el territorio donde nada puede tocarme. Hasta que ocurre. El murmullo se corta como cuchillo cuando un rugido metálico rompe la música ambiental. Un Mercedes-Benz Durley 123, modelo 1979, entra lentamente al patio. La multitud se abre primero sorprendida, después incrédula. El auto brilla como si acabara de nacer, cada línea pulida, cada pieza ajustada con amor quirúrgico, y al volante, con manos firmes y mirada de hierro, está ella, Aisha, la mujer de las monedas, la mendiga de taller,
la que no debía ocupar este espacio. La cámara de un influencer la enfoca. Los comentarios explotan en tiempo real. Yo contengo la respiración, como si aquel rugido viniera a recordarme algo que había enterrado bajo toneladas de contratos. Me acerco despacio, luchando contra el instinto de mantener la distancia. Cada paso es una grieta en la coraza que construí durante 2 décadas de desconfianza. Los murmullos se convierten en cuchicheos. ¿Quién la dejó entrar? Debe ser un error, pero cuando la observo bajar del Mercedes, con su overol gastado todavía marcado de grasa y los zapatos deformados por el trabajo, el contraste es tan brutal que ningún escaparate de Gucci puede competir. Siento la incomodidad de mis colegas detrás de mí. Escucho sus risitas contenidas. Yo, Camila, la mujer fría e intocable, me descubro fascinada. ¿Cómo lo lograste?, me sorprendo preguntando, con una voz que suena más humana de lo que quisiera. Aisha se gira, me reconoce del mercado y sus labios se curvan en una sonrisa breve, cansada pero orgullosa. Pieza por pieza, señora, con lo que tenía. Y en ese instante, con esas 5 palabras, me doy cuenta de que el vacío que cargo quizá no se llene con más contratos, sino con el eco de una dignidad que sobrevive incluso cuando el mundo se empeña en destruirla. El presentador del evento intenta recuperar el control, anunciando un Jaguar E-Type, mientras mira de reojo al Mercedes que todavía acapara todas las miradas. Los coleccionistas murmuran, algunos ofendidos, otros intrigados. Yo permanezco quieta, midiendo el pulso de mi propia respiración, como si cada latido estuviera sincronizado con los destellos de las cámaras. Aisha se mueve entre los invitados con una seguridad que contrasta con las etiquetas cosidas en cada traje. Su overol manchado cuenta otra historia. Noches en vela, manos partidas, motores que renacieron bajo su empeño. No es solo un auto lo que trajo, es una declaración de existencia. Escucho a un magnate decir con desdén, seguro compró el coche ya hecho y se lo atribuye. Sus palabras me muerden, porque sé lo que significa que nieguen tu esfuerzo por el simple hecho de quién eres. Durante años, cada negociación que cerré estuvo teñida por el prejuicio de ser mujer, en un sector que me quería de adorno, no de dueña. Por eso, cuando Aisha levanta la barbilla y responde sin necesidad de hablar, con el brillo intacto en los ojos, siento que ese gesto me pertenece tanto como a ella. Avanzo 2 pasos más, suficiente para que nuestras sombras se crucen bajo la luz halógena del patio. Ella me observa con cautela, como si midiera si acercarse a mí implica otra humillación. Quiero decir algo, pero no encuentro palabras que no suenen como órdenes o contratos, así que improviso. Ese motor, ¿cómo conseguiste que rugiera así? Su respuesta llega con calma, pero cada sílaba cae como martillo, con paciencia y con fe. Paciencia y fe, 2 cosas que enterré hace mucho. Los invitados siguen con sus risas nerviosas, incapaces de comprender lo que acaba de ocurrir. Una grieta en mi muro. No sé si es admiración, celos o hambre de humanidad, pero por primera vez en años siento la necesidad de escuchar, no de mandar. El rugido del Mercedes todavía resuena en el aire, como un desafío invisible que nadie se atreve a nombrar. Crecí convencida de que la soledad era un escudo y hasta esa noche nunca lo había dudado. Sin embargo, al volver a mi penthouse en Paseo de la Reforma, las luces frías del skyline no consiguieron ahogar la imagen de Aisha bajando del Mercedes. Apoyé mi copa de vino sobre la mesa de cristal y me descubrí inquieta, caminando descalza por el mármol. Recordé mi pasado como si alguien hubiera abierto de golpe un cajón sellado.
Tenía 29 años cuando, tras 10 años de relación, descubrí que el hombre en quien confiaba no solo me engañaba, sino que usaba mi esfuerzo para escalar en mi propia empresa. Desde entonces, cada acuerdo, cada trato, cada sonrisa social se convirtió en campo de batalla. Aprendí a no pedir ayuda, a no creer en las intenciones ajenas. Lo que vi en el mercado aquella tarde y después en la exposición era lo contrario a mi filosofía. Dignidad sin armadura, confianza sin garantías. Mientras me servía otra copa pensé, ¿y si esa mujer no era solo un destello aislado, sino un espejo que me devolvía lo que yo misma perdí? Los días siguientes, mi rutina de juntas y llamadas se volvió una máscara más pesada que de costumbre. Firmaba contratos millonarios en inglés técnico. Asistía a cócteles de empresarios con relojes que valen más que un taller entero, pero en mi mente seguía escuchando esa frase de Aisha, pieza por pieza, con lo que tenía. Me descubrí buscándola en Google sin éxito. Nadie registra a las mecánicas de barrio, así que tomé el volante yo misma y conduje hasta Iztapalapa, siguiendo la pista de un rumor que escuché en el evento. Esa chica arregla autos viejos en un garaje improvisado. Encontré el lugar tras media hora de calles estrechas, grafitis y niños jugando fútbol en medio del asfalto. La puerta de lámina estaba entreabierta. Dentro, un ventilador viejo movía el aire caliente y el olor a aceite quemado impregnaba todo. Y ahí estaba ella, inclinada sobre el capó de un Volkswagen oxidado, con el cabello recogido y la frente perlada de sudor. No necesitó levantar la vista para imponer respeto. Cada golpe de su llave contra el motor sonaba como un manifiesto. Me quedé unos segundos en la entrada, observando cómo sus manos se movían con una destreza casi coreográfica. Aisha tarareaba una melodía suave, tal vez una ranchera aprendida de su madre, mientras ajustaba un tornillo rebelde. El taller improvisado era una mezcla de caos y orden. Estantes con piezas clasificadas en cajas de cartón, una lámpara colgante parpadeando, pósters viejos de autos pegados con cinta, y un radio que chisporroteaba entre estática y música. El contraste con mi oficina en Polanco, paredes de vidrio, aire acondicionado central, secretarias uniformadas, era tan brutal que sentí vergüenza de mi propio silencio. Golpeé suavemente la lámina de la puerta para anunciarme. Ella levantó la cabeza. Sus ojos brillantes se encontraron con los míos, y durante un instante pensé que me reconocería de inmediato, pero su mirada fue neutra, casi defensiva. ¿Se le ofrece algo, señora?, preguntó con voz firme y cansada a la vez. Quise responder con autoridad como siempre hago, pero las palabras se atascaron. Sol, quería ver cómo trabajas, dije, sorprendida por lo torpe que sonaba. Aisha frunció el ceño, desconfiada, y volvió al motor como si yo no estuviera ahí. Aún así, cada chispazo del metal me acercaba más a ella que a todos mis socios de traje. Fue entonces cuando apareció su hermana menor, una adolescente de unos 15 años, con uniforme escolar gastado y una mochila descosida. Traía en la mano un cuaderno de matemáticas y una sonrisa que iluminaba la penumbra del taller. Aisha, mamá dice que no olvides las medicinas, gritó mientras dejaba la mochila sobre una silla rota. La chica me miró con sorpresa, como si una intrusa de otro mundo hubiera invadido su refugio. Aisha se limpió las manos en un trapo manchado y la abrazó con ternura, un gesto que desarmó por completo su coraza. No te preocupes, mañana tendrás para el camión, le susurró pensando que yo no escuchaba, pero lo escuché. Escuché también el peso de esa promesa. Monedas contadas, horas de trabajo, sueños suspendidos. Fue en ese instante cuando comprendí que aquella mujer no solo reparaba motores,
Sostenía un hogar, un futuro y una esperanza que nadie podía arrancarle. La hermana salió corriendo hacia la cocina del fondo, dejando tras de sí un olor a arroz recalentado y a medicinas baratas. El silencio volvió, roto solo por el zumbido del ventilador y el golpeteo de la llave en la mano de Aisha. Yo, incómoda con mi propia presencia, me apoyé en el marco de la puerta, como si eso me diera permiso para quedarme. Ese Mercedes en la exposición, ¿de dónde salió?, le solté al fin, tratando de sonar casual. Aisha dejó la herramienta. Me miró con una mezcla de orgullo y cansancio y contestó: de aquí mismo, de este garaje. Cada noche, después de trabajar 12 horas para otros, le daba vida con lo poco que conseguía. 3 años tardé. Sus palabras no eran presunción, eran pura constatación de realidad. Yo asentí, y por un momento sentí que el aire pesado del taller tenía más oxígeno que mis oficinas en Reforma. No era solo un auto lo que ella había construido, era una declaración contra todo lo que decía que no podía. Me acerqué un paso y ella tensó los hombros, como quien teme un juicio. No tienes que demostrar nada, dije, y me sorprendió escuchar compasión en mi propia voz. Claro que sí, respondió rápido, casi cortante. Cada día, en el mercado, en la calle, en el taller, si no demuestro, no como. Si no demuestro, mi madre no recibe su medicina. Esa frase me atravesó. Recordé a mi yo más joven, intentando que un grupo de directivos me tomara en serio, mientras escondía las manos temblorosas bajo la mesa. No era tan diferente. La diferencia era que, para ella, el precio del error era hambre real. Me quedé muda, observando cómo volvía a hundir las manos en la máquina, como si cada tuerca fuera una batalla ganada. Y entendí que yo estaba ahí no solo por curiosidad. Estaba buscando en Aisha una fuerza que había dejado morir en mí hace demasiado tiempo. El día siguiente amaneció gris, con un cielo encapotado que parecía presagiar tormenta. Tenía en mi agenda una reunión con inversionistas extranjeros en el Hotel St. Regis, pero en vez de repasar cifras y presentaciones, mi mente vagaba de nuevo hacia ese taller improvisado en Iztapalapa. Cancelé la reunión con una excusa débil, algo que jamás hacía, y conduje hasta allí. Al llegar encontré a Aisha afuera, limpiando la banqueta con una escoba raída, mientras su madre, en una silla de ruedas, tomaba el sol débil de la mañana. El contraste me golpeó con fuerza. Una mujer que lo había perdido todo menos la dignidad, y otra que lo tenía todo menos la paz. Me acerqué con cautela. La madre me regaló una sonrisa cansada, y Aisha me presentó con una formalidad inesperada. Ella es la señora Camila, la que maneja las agencias. La anciana asintió, y en sus ojos vi gratitud por el simple hecho de que alguien reconociera a su hija. Fue la primera vez en años que sentí que mi presencia podía significar algo más que poder o negocio. Dentro del taller, el ambiente estaba cargado de trabajo. Un cliente esperaba que revisaran su Chevy viejo. Otro, un taxi golpeado. Aisha atendía a todos con paciencia, explicando en palabras simples lo que debía arreglarse, lo que aún podía esperar, lo que costaría menos. Su voz, aunque firme, tenía una dulzura que yo no recordaba haber usado en mucho tiempo. Observé cómo uno de los hombres clientes dudaba. ¿Segura que sabe? Estas cosas son de hombres. Ella no se alteró. Solo señaló el carburador y dijo: «Escuche, ¿oye ese sonido? Está ahogado. Si lo ignora en 3 meses se queda sin motor». El hombre cayó, derrotado por la evidencia. Yo, en silencio, sentí orgullo por ella, como si cada palabra fuera también una defensa de todas las veces que me habían subestimado a mí. Afuera, la lluvia empezó a caer de nuevo,
pero dentro del garaje el aire estaba cargado de algo más fuerte que cualquier tormenta. La certeza de que esa mujer estaba hecha para desafiar a todo un sistema que la quería invisible. Las visitas se hicieron frecuentes, casi clandestinas, como si necesitara ese taller para recordar que todavía era humana. Llegaba sin chofer, con ropa sencilla para no llamar la atención, y me sentaba en una esquina a observar cómo Aisha transformaba la chatarra en latido metálico. Poco a poco comencé a hablar más. Ella también. Me contó que había aprendido mecánica a los 12 años, ayudando a un vecino que tenía un viejo Datsun, que cada pieza salvada era como un triunfo contra la miseria. Me habló de su hermana, de su sueño de estudiar ingeniería y de las noches en vela para juntar el dinero del camión escolar. Yo, que solía huir de cualquier confidencia, me descubrí contando partes de mi vida que jamás compartía. La traición que me volvió de hierro, la sensación de estar rodeada pero siempre sola. Nuestras historias, tan distintas en apariencia, empezaron a entrelazarse como los cables que ella soldaba con precisión. Sin embargo, afuera del taller, la realidad era otra. Un socio mío, enterado de mis visitas, soltó la burla en una comida de negocios. La poderosa Camila perdiendo tiempo en barrios bajos. No me diga que ahora va a asociarse con mecánicas de mercado. Las risas de la mesa fueron un eco de desprecio que conocía demasiado bien. Al llegar esa noche a casa, me miré en el espejo y por primera vez dudé de mi propio poder. ¿De qué servía mi reputación si seguía alimentando un mundo que se burlaba del talento solo por su origen? Esa tensión me desgarraba. El miedo a que confiar en Aisha terminara en otra traición, y la certeza de que si me apartaba, perdería algo más valioso que cualquier contrato. Cada vez que pensaba en su madre en la silla de ruedas, o en su hermana con la mochila rota, la decisión parecía menos un riesgo y más una obligación moral. Pero aún no me atrevía a dar el paso. Una tarde de sábado, mientras el sol caía pesado sobre la ciudad, recibí una invitación para la Feria Internacional del Automóvil de Lujo en Monterrey. Era el evento del año. Ejecutivos de marcas europeas, magnates asiáticos y coleccionistas norteamericanos se reunirían bajo un mismo techo. Mis socios lo veían como la oportunidad de cerrar contratos millonarios, pero yo lo percibí como otra vitrina de vanidades. Sin embargo, decidí ir y llevar a Aisha conmigo. Cuando se lo propuse en su taller, ella soltó una carcajada incrédula. Allí no pintamos nada, señora. Su voz temblaba entre el miedo y la ironía. Precisamente por eso, respondí, porque nadie espera verte allí. Durante días insistí hasta que aceptó, con la condición de llevar también el Mercedes que había restaurado. Preparó cada detalle con el mismo cuidado con el que otros preparan una armadura antes de la batalla. Yo observaba, consciente de que la verdadera lucha no sería contra un motor, sino contra un auditorio lleno de prejuicios. La noche del evento, el recinto brillaba como un templo de acero y cristal. Los reflectores iluminaban autos de millones de dólares, y los trajes de los invitados parecían uniformes de otro planeta. Aisha, con un overol nuevo que apenas ocultaba las manchas de grasa en sus manos, entró conmigo. Sentí las miradas, unas curiosas, otras francamente hostiles. Los murmullos empezaron pronto. ¿Quién es esa? Parece una asistente. ¿Tú, Camila, se volvió filántropa? Fingí no escuchar, pero Aisha lo percibía todo. Lo vi en cómo apretaba la mandíbula. Caminamos hasta la zona central, donde el Mercedes aguardaba cubierto por una lona gris. El presentador anunció con voz engolada: y ahora una sorpresa inesperada en esta feria. Los focos se encendieron
La lona cayó y el rugido del motor llenó la sala. Hubo un instante de silencio, seguido de risas nerviosas. Y entonces una voz masculina, potente, retumbó en el micrófono. ¿De verdad nos hacen perder tiempo con una mecánica de barrio? Esto es un insulto a nuestra industria. El público estalló en carcajadas. Yo apreté los puños. El momento de la verdad había llegado. El hombre que había lanzado la ofensa era Eduardo Salvatierra, magnate español conocido por su arrogancia y sus colecciones extravagantes. Se acercó al escenario con pasos teatrales, como quien pisa un terreno que ya le pertenece. «Vamos, señorita», dijo con voz cargada de veneno, «enséñenos cómo arregla usted con sus manos de mercado un motor de verdad». La multitud reía. Algunos grababan con sus teléfonos, esperando una caída humillante. Aisha tragó saliva pero no retrocedió. Yo la vi cerrar los puños, sentir en la piel cada mirada, y aún así sostenerse erguida. Era el mismo gesto que la había definido en el mercado, la dignidad como coraza. La sala, bañada en luces blancas y reflectores calientes, se transformó en una arena de juicio. Yo sabía que no podía intervenir todavía. Ese era su campo de batalla. Pero mi corazón latía con la violencia de un tambor, porque entendía que lo que estaba en juego no era solo su reputación, sino también la mía. Aisha dio un paso al frente y abrió el capó del Mercedes con la calma de quien abre un libro sagrado. Su voz firme comenzó a explicar cada detalle técnico. La sustitución artesanal de válvulas imposibles de conseguir, la soldadura nocturna de un colector rajado, la calibración manual de un carburador que muchos daban por muerto. El auditorio, primero burlón, fue cayendo en un silencio incómodo. Cada palabra era un golpe contra el prejuicio. Yo, incapaz de contenerme, subí al escenario y me coloqué a su lado. Tomé el micrófono, miré directo a las cámaras y declaré: «Esta mujer no es una simple mecánica, es mi nueva socia. Y si alguien aquí duda de su talento, que se atreva a demostrar lo contrario». Hubo un murmullo general, rostros petrificados, y en ese instante Aisha giró la llave. El motor rugió con perfección impecable, un sonido que llenó el salón como un himno de justicia. La sala entera estalló en aplausos, y yo supe que acabábamos de romper más que un prejuicio. Habíamos roto la cadena que me mantenía prisionera en mi propio miedo. El estruendo del motor seguía vibrando en el pecho de cada asistente, y el eco de los aplausos se mezclaba con flashes de cámaras y gritos de sorpresa. Eduardo Salvatierra, el magnate que había iniciado la humillación, se quedó petrificado, incapaz de responder. Su mueca arrogante se disolvió en una sonrisa nerviosa, y la multitud ya no lo miraba a él sino a Aisha. Ella, con las manos aún manchadas de grasa, levantó la cabeza y sostuvo el micrófono con una serenidad que solo da la verdad. «No nací con fortuna ni contactos», dijo, su voz firme pero emocionada. «Pero cada noche con mis propias manos devolvíle la vida a este motor, porque la dignidad no se compra, se trabaja». Hubo un silencio reverente, roto de inmediato por un aplauso que creció hasta convertirse en ovación. Yo, a su lado, sentí que mi armadura caía de golpe, que los años de frialdad y desconfianza se resquebrajaban bajo la fuerza de esa frase. Fue entonces cuando la miré y, sin pensarlo, pronuncié las palabras que cambiarían nuestras vidas. Hoy, frente a todos ustedes, declaro que Aisha no solo es mi socia, sino el futuro de mi empresa. Los aplausos se multiplicaron, las cámaras enfocaron nuestros rostros y sentí lágrimas asomarse por primera vez en mucho tiempo. Aisha me miró con una mezcla de incredulidad y gratitud, y en ese cruce de miradas
Entendí que no era solo un contrato lo que sellábamos, era un pacto de confianza, algo que había jurado nunca volver a dar. Pero allí estaba, rompiendo mis propias reglas, apostando mi nombre y mi poder en alguien a quien el mundo llamaba invisible. Y en ese instante, la multitud dejó de vernos como dos mujeres de mundos opuestos. Nos vieron como aliadas, como prueba viviente de que el talento y la dignidad son más fuertes que cualquier riqueza heredada. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La noticia se propagó como fuego en redes sociales. Videos del momento inundaron TikTok, Instagram y noticieros digitales. CEO defiende a mecánica en feria internacional. Los comentarios estallaban. Unos celebraban la valentía, otros dudaban de mis intenciones. Yo sabía que estaba arriesgando mi reputación y millones en contratos, pero por primera vez en años, ese riesgo no me pesaba. Se sentía como libertad. Al día siguiente, mientras desayunaba en mi apartamento con vista al Ángel de la Independencia, recibí más de 50 llamadas de colegas, inversionistas y hasta familiares. Algunos me acusaban de locura, otros de estrategia de marketing, pero lo único que recordaba era el rostro de Aisha, erguida frente a un mar de prejuicios, con la verdad en los labios y un motor rugiendo de testigo. Esa imagen se volvió mi brújula. Pocas horas después me reuní con ella en el taller. No hubo discursos grandilocuentes, solo un apretón de manos manchadas de aceite contra mi palma pulida. ¿Estás segura de esto?, preguntó con voz baja, como temiendo que todo fuera un espejismo. Más segura que de cualquier contrato que haya firmado en mi vida, respondí. La emoción en sus ojos bastó para confirmar que habíamos cruzado un umbral. Esa tarde redactamos el anuncio oficial, una alianza para crear la primera oficina escuela de mujeres mecánicas en Ciudad de México. Mientras ella hablaba de becas, herramientas y capacitación, yo veía en sus planes un reflejo de lo que alguna vez soñé. Un espacio donde nadie tuviera que demostrar su valor dos veces solo por ser mujer. Por primera vez en años, sentí que estaba construyendo algo más grande que mi ego o mi imperio. La apertura de la oficina escuela fue un torbellino de emociones y trabajo. Conseguimos un viejo almacén en la colonia Doctores. Lo limpiamos, pintamos murales con colores vivos y en apenas 3 meses lo transformamos en un taller con 10 elevadores, decenas de herramientas nuevas y un aula improvisada con pizarras y proyectores. El día de la inauguración, decenas de mujeres llegaron con manos nerviosas y miradas expectantes. Madres solteras, jóvenes que habían abandonado la secundaria, abuelas que soñaban con reparar su propio taxi. Aisha, con un overol impecable y la voz firme, dio la bienvenida. Aquí no se juzga de dónde vienes, sino que eres capaz de hacer con tus manos y tu corazón. Yo la observaba desde un rincón, consciente de que ese discurso tenía más poder que cualquier conferencia que hubiera dado en foros internacionales. Aquellas mujeres no escuchaban a una empresaria millonaria, escuchaban a alguien que había caminado en sus zapatos. Y cuando los motores comenzaron a rugir bajo sus manos, supe que estábamos encendiendo mucho más que autos. Encendíamos futuros. El impacto fue inmediato. En cuestión de meses, los periódicos locales hablaban de la revolución femenina del motor, y universidades comenzaron a ofrecer becas a las jóvenes que salían de nuestro taller. Clientes que antes jamás habrían confiado en una mujer mecánica, ahora hacían fila para dejar sus autos en nuestras manos. Una tarde,
Mientras veía a la hermana de Aisha ajustar un carburador frente a un grupo de estudiantes, sentí un nudo en la garganta. Ella, que antes dudaba de poder seguir estudiando, ahora enseñaba lo que aprendía, multiplicando la esperanza. Y en medio del bullicio de llaves, motores y risas, me descubrí sonriendo de verdad, sin la máscara de CEO, sin el peso del vacío. Aisha se acercó, se quitó los guantes y me dijo, «Ve». Al final no se trataba solo de autos. Yo asentí, porque entendía. Se trataba de reconstruir vidas pieza por pieza, igual que aquel Mercedes que nos unió. 5 años después, la oficina escuela se había convertido en un referente mundial. Reportajes de cadenas internacionales llegaban para documentar cómo decenas de mujeres, provenientes de barrios donde antes no había más futuro que sobrevivir, ahora diseñaban motores híbridos y reparaban autos de colección con una precisión envidiable. Yo, que alguna vez pensé que la grandeza estaba en el número de concesionarias que controlaba, descubrí que la verdadera riqueza estaba en ver cómo aquellas jóvenes caminaban con la frente en alto, con manos firmes y sueños encendidos. Durante la ceremonia de graduación de la tercera generación de mecánicas, observé a Aisha entregar diplomas mientras su madre, en primera fila, aplaudía con lágrimas. El eco de cada ovación no solo celebraba un logro técnico, era la música de una revolución silenciosa que nosotras mismas habíamos iniciado. Esa noche, de regreso a casa, me quedé mirando el horizonte de la ciudad desde la terraza. El ruido de los motores en el taller aún vibraba en mis oídos como un recordatorio constante. La vida no se trata de blindarse contra el dolor, sino de abrirse al riesgo de confiar. Yo había confiado en Aisha, y en ese salto recuperé algo que creía perdido para siempre: la capacidad de creer en los demás y en mí misma. La recuerdo, alzando la llave del Mercedes frente a un auditorio hostil, y pienso que fue allí donde no solo arrancó un motor, sino también mi propio corazón. Hoy lo sé con certeza. La grandeza no está en el poder ni en el dinero, sino en reconocer la dignidad donde otros solo ven desprecio. Y cuando las mujeres deciden sostenerse unas a otras, ningún sistema, por oxidado que esté, puede detenerlas. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Tu opinión importa. Escribe abajo de qué lugar del mundo nos acompañas.